Muy bien. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides todas y todos a la última sesión del primer día de nuestro workshop sobre temas de inteligencia artificial y sesgos. En esta última sesión tenemos la presencia de Juan Corbalán, que es director académico del Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la UBA. Y lo vamos a escuchar sobre un tema cuyo título desconocemos, pero que prontamente nos explicará. Así que bienvenido Juan, todo tuyo. Bueno, gracias Diana. Hola Diego, Andrés, Karina, Julián, Federico, bueno, Tommy que anda por ahí por partida doble, Santiago, John y... ¿Para qué? Ahí está. Y Marina, creo que no me queda nadie más, ¿no? ¿O hay más? No. Somos los que... Buenísimo. Ya saludé a todos. Primero, gracias por invitarme. Gracias Tomás, Diana, el equipo. Segundo, para mí es un placer estar acá. Mi abuela era profesora de filosofía y letras y yo no seguí sus pasos. Y encima estudió en una época en donde ser profesora de filosofía y letras era como prácticamente una herejía salvaje. Así que una mujer sea profesora que estudie filosofía y letras. De hecho, era la única de su curso. Y siempre me gustó la filosofía, pero claramente no seguí el palo, pero es como, viste, cuando ves algo que te gusta, pero vos no lo sos, y lo ves de afuera y decís, qué lindo. No sé si me gustaría hacerlo, pero siempre me encantó los temas filosóficos, pero está clarísimo que soy un neófito profundo, más allá que sea un lector de algunos filósofos, pero eso bajo ningún punto de vista me habilita para decir que puedo reflexionar filosóficamente sobre un tema, más allá que uno podría reflexionar en general. Bueno, dicho eso, si quieren un poco lo que yo quería compartirles, y también estaría bueno la interacción porque creo que ustedes podrían darme puntos de vista mucho más de lo que yo puedo aportar en ciertos temas, pero sí quizás compartirles cuáles son los desafíos prácticos cuando uno incuba sistemas predictivos. Me parece que ese podría ser algo, les digo, porque como incubo sistemas predictivos, y, y los desafíos de mitigación de sesgos, que es lo que nosotros nos proponemos en el laboratorio, sabemos que no se pueden erradicar. Por supuesto, si uno parte de una definición de sesgo de estilo Kahneman, de las ciencias conductuales, que es desde el punto de vista que el sesgo podría ser una omisión en considerar información sobre algún aspecto que uno esté aplicando su capacidad cognitiva, ¿sí? Estoy hablando de una posible definición en sentido amplio de sesgo, ¿sí? Insisto que no es una definición filosófica, sino que proviene de las ciencias cognitivas. Bajo esa óptica, nosotros en el laboratorio nos encontramos con el siguiente desafío cuando nos dicen, Juan, quiero aplicar algoritmos predictivos. Desafío número 1, establecer las capas en las que podríamos identificar diferentes problemas que podemos llamar sesgos, pero que mejor, y acá viene una lección aprendida, mejor no ponerles un rótulo. Después esto ustedes me lo podrán explicar mejor que yo, debe tener un anclaje filosófico esto de no ir sobre la ontología, sino ir sobre cómo algunos datos, barra información, barra conocimiento, barra prácticas concretas que se estén usando o desarrollando en esa organización, puede ser una organización privada como una empresa, como puede ser el sector público, como puede ser la justicia. ¿Sí? Entonces vamos a una dimensión que nosotros llamamos entender el problema para ni siquiera hacer ya lo que sería la segunda dimensión, bueno, un análisis ya en los datasets. Es decir, que sea un análisis muy previo, que es hasta qué punto los procesos ya están sesgados. Lo que nosotros llamamos sesgos en los procesos. Es decir, hay determinadas prácticas que, o bien, o por la historia, o por arbitrariedades, perdón, por la historia me refiero a alguien decidió que se hacía así, pero no tiene un componente muy racional, sino que tiene un componente mucho más o económico, político, o, digamos, arbitrariedad de alguien que está más cómodo con eso, entonces decide que las cosas se hacen de determinada manera. Acá hay un montón de lo que nosotros llamamos ecosistema de procesos. Yo les cuento cosas que hacemos, después ojalá algún día ustedes me puedan hacer una retroalimentación porque claramente no lo hemos sometido a test
de grupos de análisis filosófico esto. Yo les comparto nuestra experiencia. Acá lo que nosotros identificamos es que, por un lado, existen sesgos negativos, así, digamos, hacemos una distinción entre sesgos en general y los sesgos que hay un consenso en la organización o en personas externas que dicen, mira, esto lo tenemos que evitar. ¿Sí? Por ejemplo, discriminar, digamos, lo que podría ser una de las subespecies de un sesgo negativo, la discriminación. Bueno, nosotros no queremos discriminar. Perfecto. Entonces, lo que tratamos de hacer es, cuando lo llamamos diseño inteligente, no sé si está tan bien la palabra, pero bueno, lo llamamos así, que es, primero, tratar de pensar dónde existen sesgos previos que ni siquiera son de los datos, son de la forma de razonar de las personas que están en la organización y que más allá de lo que puedan decir la estadística o un algoritmo de machine learning, la persona no lo va a querer cambiar por diferentes razones, que en nuestra opinión tienen que estar explícitas antes de embarcarnos a aplicar algoritmos de machine learning. Este sería como el primer, como una suerte de práctica que tratamos de hacer, para que en definitiva la discusión se dé al inicio. Mira, te cuento, vos sabías que acá tenés un problema o un desafío concreto que es, al hacer esto y esto, evidentemente esto te llevaría, después dependiendo de qué tipo de análisis se haga, si es más conductual o no, pero te llevaría a reproducir esta práctica. Ya ni me interesa si estadísticamente lo haces o no, te cuento que esto así, por el diseño que tiene esto, vos ya lo podrías reproducir. Déjenme que les dé un ejemplo. Así lo ejemplificamos. Vamos a Arcor, una empresa de alimentos. Entonces, me dice, mira, Juan, yo quiero predecir. ¿Qué querés predecir? El desvío de las galletitas. ¿Qué significa predecir desvío de galletitas? Esto en el ámbito industrial se conoce como predicción de desvío, que es cuando hay un producto que por cuestiones que se dan dentro de un proceso, el producto no se da en base a los estándares que debería darse, entonces es un desvío y eso hace que la empresa pierda dinero, sea más improductiva. Bueno, entonces nosotros le decíamos es, bueno, vos tenés a priori alguna lógica de ponderación acerca de este proceso. Olvídate de los datos. Para vos, como experiencia en este proceso, piensen que acá nosotros estamos acostumbrados a, este ejemplo que yo les pongo, no tiene nada que ver a predecir en violencia de género. ¿Entienden? Ahí estaría el ejemplo contrapuesto. Ya no estoy tratando de que las traviatas entren en el paquete. Y si no entran, se desvían y la empresa pierde plata. Está claro que ahí los derechos humanos están más lejos. Mucho más lejos. Yo solo les digo para que veamos ejemplos incluso que puedan ser opuestos en cuanto a la dinámica de cosas que están involucradas. Entonces ellos me decían, mira, Juan, nosotros creemos que tiene que ver con la masa. Perfecto. ¿En base a qué vos tenés esa creencia? No, mirá, porque en realidad hablamos con tal, perfecto. Hay un estudio técnico de esto. Así era la charla, ¿eh? Estábamos en la empresa que está allá en Salto, no sé si alguien la conoce, está la fábrica. Y entonces cuando charlábamos con los dueños del proceso, que son los que en teoría son las personas más cegadas de todas respecto a ese proceso, porque son los que en teoría son los que saben hacerlo, con lo cual las heurísticas están a flor de piel, digamos ahí, a full, afloran de manera salvaje. Yo soy la persona menos sesgada respecto de eso, porque en teoría, como no estoy, entre comillas, contaminado con esa información, quizás aporto mucho más sesgos desde un lugar, pero menos sesgos desde otro. En definitiva, en base a cómo se mire desde el punto de vista de hasta qué punto uno podría ponderar información o datos. Cuando empezamos a indagar en esto, ¿sí?, había ahí un agujero negro, ¿sí?, que había hecho que apunten mucho más su lógica de inversión en el proceso de la masa, es decir, de cómo la levadura más, etc. Una vez que terminamos, así lo hago corto, una vez que terminamos de recorrer las instalaciones y de charlar, sin haber aplicado nada, sin haber visto ningún dataset, ellos cambiaron la forma de ver
eso mismo que me habían contado. Ahora ellos decían, nosotros teníamos un sesgo acá. Y la verdad es que a partir de entender cosas que nosotros no conocemos, de repensar a partir de herramientas tecnológicas lo que vimos, creemos que en realidad, aunque no lo sepamos, que podría ser otro sesgo, pero no importa, pero que en realidad le dimos demasiado énfasis a estos conjuntos de datos, o en definitiva son conjuntos de datos, cuando en realidad debimos prestarle atención a todo el proceso en sí, e ir más, digamos, en una lógica mucho más equilibrada. ¿Qué les quiero decir con esto? Eso es un ejercicio de tratar de ver hasta qué punto uno tiene un sesgo o no, que además tampoco lo pudimos confirmar, pero no importa, es algo que sale a la luz al menos, sin haber hecho nada en términos de machine learning o de deep learning, y sin haber analizado ningún dataset. Es simplemente volver a repensar o a repasar procesos desde una óptica diferente con personas que tienen otras skills, otras habilidades. Esta es nuestra primera lección aprendida. Porque lo que también nos pasó es que si uno no hace esto, lo que se produce algo que nosotros llamamos el efecto de desplazamiento, que es vos atribuís o a los algoritmos o a los datos algo que no tiene que ver a priori con los algoritmos y con los datos de manera directa. No digo que no tenga que ver, de manera directa. En definitiva, tu enfoque algorítmico y tu enfoque de datos, si hubiésemos ido solo sobre la levadura, lo único que habría hecho es amplificar o potenciar lo que vos ya creías que era en base a este proceso que no saben la cantidad de parámetros y de datos que hay en la manufactura de un alimento, ¿no? Al lado de la cantidad de parámetros que no llega a GPT-3, que tiene 175.000 millones de parámetros, u otros algoritmos muy sofisticados, pero claramente hay mucho más parámetros que si uno analiza procesos como demandas, contestaciones de demanda, procesos en expedientes, y así podríamos decir otros. Esa es la primera cuestión que quería compartir. Por supuesto, Diego, Julián, Karina, Andrés, Fede, Marina, John, Santiago o Diana, sería buenísimo si quieren hacerme alguna pregunta o interacción, yo encantado, porque con filósofos dije, yo no voy a traer un PPT acá. Ustedes son Champion Links de la reflexión recursiva. El neocórtex en ustedes trabaja full. ¿Sí? Pensamiento abstracto, aprendizaje, cerebro recursivo, itera. No voy a venir con un PowerPoint a decir 2 o 3 cositas. Simplemente yo les comparto cosas para ver si se disparan o no sinergias. Segunda cuestión. Hay prejuicios / sesgos negativos que son de base y que tienen que ver con la posición de una organización respecto a un problema. En este caso no era un prejuicio de base, ellos creían que eso era lo más eficiente. Lo más eficiente era apuntarle a la levadura. Pero no habría un condicionante económico o político respecto de eso. Ellos creían simplemente que acá estaba el problema, o que acá debía hacerse más machine learning y no en otras áreas. Y acá lo que nosotros creemos para este enfoque de mitigación o de prevención, ¿sí? Para tratar de que al menos estemos de acuerdo en los sesgos que hay, o eventualmente en qué posición axiológica vamos a tener sobre esos sesgos, que para mí es uno de los objetivos, es tratar de iterar con la organización, con un juzgado, con una fiscalía, con una empresa de gaming, todas cosas que hemos hecho, con una empresa de alimentos, una empresa de transporte, etcétera, que se vuelvan explícitas los condicionantes económicos. Porque en definitiva eso se va a arrastrar a los datasets / a los algoritmos, aunque se trasladen de manera invisible. Después quizás surjan como insights. Vieron que así se denomina en la industria de Machine Learning a los descubrimientos de patrones que podrían significar aumento de eficiencia o de productividad. Son insights que emergen
a partir de algoritmos de Machine Learning o de Deep Learning que se aplican sobre bases de datos o conjuntos de dataset. Hacer esto explícito permite, de alguna forma, tener ciertos recaudos a la hora de recabar los datasets, o a la hora de explorar las bases de datos, o a la hora de, cuando uno va a interoperar, que te habiliten una base de datos, que vos puedas acceder con algoritmos a una base de datos, o que te la den o que te habiliten. No importa si es en un Slack, o no importa dónde te la den conceptualmente, si la ponen en la nube. Y este enfoque de prevención, nosotros lo que tratamos es que las personas sean explícitas y sean parte de que nos no digo nos pongamos de acuerdo, de que ellos sepan que ya hay un sesgo inicial, que no hay forma de que no se traslade ni se reflejen los datos, ni se traslade a los algoritmos. Porque ellos mismos están favoreciéndolo y ellos saben que los están favoreciendo. Y no quieren hacer nada por cambiarlo. Con lo cual no es un problema tecnológico, es un problema político, filosófico, sociológico, pero no es un problema tecnológico, no es un problema de los datos. Para nosotros, esto, Diana, es por lejos lo más desafiante. De hecho, hoy, después de haber hecho tanto prueba y error, es donde más esfuerzo invertimos en esta parte. Porque sabemos que la mayor parte de sesgos negativos van a estar en estas dos dimensiones. O creen que se resolvería de una manera, pero no tienen a priori un condicionamiento económico o político, ¿sí? o de otro índole, o bien sí lo tienen. Estoy inventando, para poner un ejemplo burdo. Juan, nosotros no queremos contratar más de 30% mujeres. Está todo bien, entonces, ¿para qué me traes acá? ¿Para que te haga un algoritmo de Machine Learning para tratar de que te ayude a reclutar o no? Vos ya tenés posición a priori. Si yo ya sé tu posición a priori, yo sobre esa base tengo que ver qué cosas vamos a hacer con Machine Learning, y si vos no te desprendés de esa posición, que para otra persona sería un sesgo que lesiona los derechos de las minorías en función del género. Es decir, eso sería una categoría, perdón mi traje más jurídico, ¿no? Pero en términos jurídicos sería, Juan, vos vas en contra de ponerle tal norma, tal norma. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer ahí es que la persona explícitamente, ¿sí?, lo declare y lo dejemos asentado. Y eventualmente ahí tendría que venir un diagnóstico en donde hasta qué punto el Machine Learning no va a potenciar eso, amplificarlo. Que para mí es algo de reflexión filosófica. Me excede por completo porque me dedico a otras cosas, pero que yo creo que ahí hay un escenario de actuación que es más intangible, que es, y Juan, no sería ideal entonces que hagas tal cosa porque esta persona va a acentuar esta posición que tiene si a su vez le damos un algoritmo de Machine Learning que haga tal cosa. Aunque esto apunte a algo que quizás no se lo podamos obligar a hacer, pero al menos que ya sepamos que existe, como reflexión ética, o como reflexión ontológica o axiológica, o como se quiera llamar. Eso es lo tercero que quería compartirles. Y claramente acá el camino es muy duro. Porque, primero, que creo que hay un campo de trabajo. Primero, las empresas y los organismos públicos tienden a reproducir y a fortalecer lo que venían haciendo. Por eso lo hacen. Entonces, lo que nosotros a veces tratamos de hacer, esto es lo cuarto que quería compartirles, es hacerles un camino inverso. Como ya sabemos que existe ese sesgo negativo, que está implícito, está en el ADN de la organización por diferentes razones, es mostrarle cómo, con algunos algoritmos de Machine Learning, en un ejercicio de prospectiva, quizás no con un caso de uso real, demostrarles que él podría obtener un resultado parecido al que él quiere, pero si él cambia dramáticamente o robustamente su forma de enfocarlo. Y a veces podría funcionar esto. A veces nos ha funcionado en algunos problemas. ¿Sí? Déjenme que les dé un ejemplo. Ejemplo es, voy a tratar de suavizar.
Las contrataciones públicas, ¿alguien conoce contrataciones públicas o sabe bastante o ha estudiado el fenómeno? Bueno, Diana, es una de las cosas más complejas que hay. Imagínense a toda la complejidad que existe para tratar de hacer una licitación, vos le permeás todas las cuestiones políticas de emergencia, de urgencia, digamos, las elecciones. Imagínense que en el ámbito público es uno de los desafíos más grandes, cómo hacer que sean más eficientes las contrataciones públicas. Hay muchos proyectos en el mundo que se está tratando o bien de automatizar o de aplicar machine learning para que sean más eficientes. Ahora bien, cuando vos le llevas a alguien que se ocupa de hacer contrataciones públicas y le mostrás un algoritmo de machine learning que podría ser, por ejemplo, les doy un ejemplo en Italia, hay una prueba piloto en la cual con visión artificial satelital miden la superficie de las aceras, entonces hacen que un algoritmo mida y compare con otro algoritmo hasta qué punto en ese abanico de aplicación práctica que se está licitando, es decir, estoy licitando arreglar 5 veredas, Juan, perfecto. ¿Cuánta baldosón, así lo pongo bien en criollo, voy a necesitar? Es una fórmula matemática. Yo podría necesitar tanto con un umbral de 20% de más por las dudas. Un algoritmo de Machine Learning, yo no puedo poner 7 veredas, porque el algoritmo de Machine Learning me va a decir, estas superficies son tanto y los baldesones serían tanto. Cuando se lo mostré esto a personas que hacen, el otro día fui a un evento de la red de compras públicas estatales. Están todos los directores de compra de toda la Argentina. Cuando yo les muestro este algoritmo, ustedes debieran ver la cara. El algoritmo lo que hace es decir, danger, si vos tenés una matriz que es opuesta a la lógica de contratación que vos tenés, sin hacer ninguna cosa concreta política, es obvio que el algoritmo lo vas a rechazar. Lo vas a rechazar, porque no estás lo suficiente maduro, porque no estoy diciendo que esté bien o esté mal, y tampoco digo que eso no esté mal conceptualmente o bien, cada uno lo analizará. Para mucha gente en Latinoamérica, financiarse a través de contrataciones es la única vía que queda para hacer política. Con lo cual la discusión es muy anterior a los algoritmos. Lo que hace el algoritmo es poner en evidencia que hay un sesgo negativo, que podríamos llamar un sesgo negativo, que podría ser que a su vez que viole determinadas normas, ya sea éticas o legales o regulación, pero que tiene un raigambre mucho más profundo cultural, en donde hay una lógica sistémica de construcción de poder. Entonces el algoritmo lo único que hace es ponerla en evidencia. Y eso, si no es parte de la lógica de hacer machine learning, no se puede hacer copy-paste. No somos ni Estonia, ni somos Japón, ni somos Alemania. Para mí eso es una de las enseñanzas más importantes que nosotros hemos aprendido como laboratorio en una universidad pública, que es hacer machine learning en Latinoamérica es un arte, porque no se hace copy-paste sobre realidades japonesas con otra cultura. Acá el machine learning levanta el conflicto levanta los sesgos antes de aplicarse, antes ni siquiera de que analicemos la base de datos. Y eso es parte de la discusión. Por eso es que en muchos casos no quieren aplicar machine learning. No porque no quieran avanzar, y no porque incluso digan, bueno, el robot va a tomar mi trabajo, ¿sí? Algo típico que creen los latinos, o porque hasta qué punto estoy automatizándome biológicamente, y hasta qué punto soy un ser humano, que es lo que en general ustedes deben reflexionar. Sino que, en definitiva, lo que te está diciendo es, no, vos no me vas a cambiar mi modo de producción, y tu algoritmo no me lo va a cambiar. Y si nosotros no hacemos que esto forme parte de la agenda, es obvio que, digamos, quizás no vamos a usar máquinas que sí sean útiles o no, pues después hay una posición axiológica subyacente. Por ahí, para ciertas personas, yo me inclino en ese rubro. Quizás hay veces que hay que hacer las cosas más lentas precisamente por eso. Y no hay que acelerar tanto con tecnología porque no tenemos una cultura preparada para ir tan rápido. Entonces,
no podemos tener una visión tan tecnocéntrica, sino que hay que tener una visión más de progresividad y más vinculada a la sintiencia de los seres, y tampoco tan humanocéntrica. Es decir, más, pero claro, nos criamos con una visión humanocéntrica y tecnicocéntrica, entonces es obvio que es muy difícil desandar eso. Digo cosas que no conozco en profundidad, simplemente sé a una capa de la cebolla las primeras dos capas, ¿sí? Perdonen que aclare tanto esto, pero es obvio que deben haber muchos matices conceptuales que se me escapan dramáticamente. Lo quinto que quería compartirles es, ahora sí vamos a los datos. Ahora sí vamos a los datos y después voy a los algoritmos y con eso termino la intervención, así la hago súper concreta y también que sea de ida y vuelta. Nosotros creemos que, lo hemos charlado con el equipo Machine Learning que tenemos en el laboratorio, que por suerte cada vez suelen ser más personas, por supuesto son jóvenes estudiantes o estudiantas, pero obviamente tenemos el problema que tiene toda Latinoamérica, los talentos son muy fugaces y mucho más en tecnología, eso es toda otra temática. Ahí lo que nos hemos puesto de acuerdo con Laura, con Elsa, con personas que trabajamos siempre con estos temas, es decir, bueno, ya sabemos que toda base de datos es sesgada por default. Simplemente tenemos que descubrir qué tipo de sesgos negativos tenemos que identificar en la base de datos. Ese es nuestro enfoque. Es decir, no es que, ay, bueno, ¿estarán sesgados o no los datos? No, no. Los datos siempre van a estar sesgados y son un recorte del recorte del recorte. Porque como no hay una disponibilidad plena, porque la humanidad no es que... ¿Vieron Devs? Todos, me imagino que acá han visto Devs, ¿no? Devs, la serie de Fox. Por favor, si estudian filosofía, les pido, urge, vos, Andrés, que la viste, es filosófica esa serie, estamos de acuerdo, ¿no? Bárbaro. Miren Devs. Para mí, Devs es obligatoria como concepto. Pero bueno, es una máquina predictiva cuántica, ¿sí? Y se podía predecir todo lo que pasa en el mundo, de para atrás y para adelante. Es súper distópica en algunas cosas, ¿no? Bueno, yo diría, Julián, que la subas a número 1, en mi opinión. Yo, de las series que hay y de las películas que hay, es lejos la más profunda. Dentro de todo lo profundo que puede ser una serie, ¿no? Obviamente. Me la han recomendado mucho, así que voy a tomar nota. Y es el mismo director de Ex Machina. Claro, es el mismo director de Ex Machina, exactamente, o de Ex Machina, exactamente. Pero le di una vuelta de tuerca, yo la vi 3 veces. La vi 3 veces. Porque me parece que los diálogos están súper copados y porque él se asesoró mucho con personas que saben mucho, con lo cual es una serie que a su vez te pone. Es lo mismo que Westworld, la última temporada es un flash. La 4 es un flash, es gloriosa. Yo la estoy terminando ahora, es gloriosa. Bueno, retomo. Entonces, ¿qué hacemos? Tratamos, parecido a lo que hacíamos sin los datos, tratamos de que las personas, que son las que les vamos a aplicar los algoritmos predictivos, reflexionen sobre los sesgos negativos que nosotros encontramos. Y se los ponemos frente a frente, ¿entienden? Le decimos, mira, te cuento. Agarramos estos datasets que vos nos mandaste, los clusterizamos en esto, sin todavía aplicar algoritmo, ¿eh? Esto es lo que nosotros llamamos un etiquetado humano inicial previo. Agarramos muestras que pueden ser aleatorias o no. Ejemplo, Juan, así pongo casos reales. Juan, te voy a dar las denuncias de las comisarías de todo un país. A nosotros nos dieron eso al laboratorio, de todo un país, Perú. Todas las denuncias de las comisarías. Durante más o menos 1 año y medio. Es un montón. Entonces dijimos, mira, vamos a tomar una muestra aleatoria por cada región. Bueno, tomamos una muestra aleatoria y después empezamos a ver, por suerte Perú tenía homogeneizado en parte el input, tenía un formulario estandarizado. No digo que esto esté bien, ¿eh? Estoy haciendo esto valorativo. Otro diría, no, Juan, ¿cómo vas a hacer eso? Estás estandarizando los casos que menos estandarización debieran tener. ¿Por qué no haces algo mucho más personalizado? Quizás no es tan blanco-negro, porque en definitiva a la comisaría le dejan la parte más estandarizada y después viene la parte de atención en donde hacen una atención más personalizada. Y las modernas tendencias dicen, no lo tomes en una comisaría. Estás en el siglo XIX tomando denuncias de violencia de género, prácticamente. Anda a otro lugar
que haga sentir a la víctima que no cometió un delito y que no viene a denunciar como si estuviese denunciando un robo, ¿sí? Cuando lo que está denunciando es un problema mucho más profundo, ¿sí? Bueno, sacando esa parte, empezamos a hacer un análisis aleatorio sobre denuncias de las comisarías, ¿sí? Sobre las que íbamos a aplicar algoritmos de Machine Learning y de visión artificial. Lo que empezó a surgir, ¿sí? Es una práctica de ciertas comisarías en ciertas zonas del país. Con lo cual, lo que nosotros teníamos que sentarnos con los usuarios y decirles, escúchame, ¿vos qué opinás de esto, esto y esto? ¿Para vos esto axiológicamente está bien o está mal? No filosóficamente, desde el punto de vista de lo que deberían ser lo que vos vas a aplicar como normas a esto. Por supuesto que son interpretativas las normas, con lo cual no hay una única solución posible, con lo cual eventualmente tenemos que llegar por consensos. Y ahí viene una lección aprendida. Las bases de datos muchas veces tienen que ser tienen que ser revisadas y consensuar hasta qué punto eso es un sesgo negativo, porque para unos es un sesgo negativo y para otros no. Y eso tiene que quedar explícito antes de que venga un algoritmo de Machine Learning y eventualmente que el algoritmo de Machine Learning testee este sesgo. ¿Se entiende? Es decir, acá es donde encontramos un uso luminoso del Machine Learning. Nosotros decimos, mira, acá viene algo positivo para hacer sobre este problema. Machine Learning nos va a ayudar a que vos cuantifiques el problema. Porque hasta acá hicimos un ejercicio estadístico con una muestra aleatoria. Pero con Machine Learning, acá el problema puede surgir de manera patente y súper cuantificada. Con lo cual, para mí, esto es uno de los usos más luminosos de Machine Learning. Luminoso en el sentido Star Wars, ¿sí? Más el lado luminoso de la fuerza, ¿sí? Ok, Juan, esta herramienta es la que me permite visibilizar un sesgo que yo ya detecté, pero que quizás no tengo otras herramientas tan eficientes para cuantificarlo y visibilizarlo. Me parece que eso es muy bueno como práctica. Usar Machine Learning para una vez que se visibiliza un sesgo y hay un consenso sobre hasta qué punto es negativo en una determinada comunidad, que se usa el algoritmo de Machine Learning para que lo vuelvan explícito en términos cuantitativos, que es lo que nosotros hemos descubierto en varios proyectos. Lo hacemos más visible. Le decimos, lo que vos intuías es mucho más dramático que lo que vos pensabas. Porque fíjate que esto es así, así, así. Con lo cual ahí Machine Learning te está ayudando incluso a revertir algo. Es decir, acá para nosotros quizás esto es una posición más personal, Machine Learning acá tiene como dos grandes caras. Tiene muchas más caras, pero acá tiene dos. En una, potencia amplifica. En otra, visibiliza como herramienta para poder mitigar. Para mí, en general, el Machine Learning se suele ver bajo una sola cara. Amplifica potencia. Nosotros en la práctica descubrimos que tiene un lado muy luminoso. Visibiliza y ayuda eventualmente a tomar otro camino. O eventualmente no. O a seguir haciendo lo mismo, pero por razones que no tienen que ver con Machine Learning ni con los datos. Sexto, datasets. ¿Sí? Datasets de práctica y datasets de testeo. Hay un campo que nosotros, hay una línea en el laboratorio que la vamos a financiar, con la cual para el 2023, con lo cual ya Diana les dejo la invitación hecha para ver que después tengamos una reunión porque esto lo queremos financiar. Hay un nuevo paradigma en la IA que tiene dos vertientes, ¿sí? Una es la visión artificial. La visión artificial está produciendo una revolución porque está suplantando al procesamiento del lenguaje natural. Esto mucha gente que hace Machine Learning ni siquiera lo sabe. Pero no porque no lo sepa, porque no quiere saberlo, sino porque es un fenómeno bastante nuevo. Tiene 2 años máximo el fenómeno. No digo que el fenómeno sea nuevo conceptualmente. Es nuevo en cómo escaló. Hoy, si vos me decís, Juan,
todos estos textos de PDF. Hagamos en cuenta que son todo PDF. Yo digo, no vamos a usar ni Word2Vec ni Space, que son una librería o un programa que la rompe en procesamiento de lenguaje natural, que vectoriza las palabras, ¿sí? Vectoriza y matematiza. No. Con visión artificial vamos a matrizar píxeles, porque matrizar píxeles es más eficiente porque puedes aplicar lo que se llama transfer learning. Que ojo, acá viene la primera línea de investigación, el transfer learning transfiere sesgos y no podés acceder a la base de datos inicial. Esto es toda una línea que yo no he visto ninguna publicación en ninguna parte del mundo sobre cómo el transfer learning podría amplificar sesgos. Es una línea de investigación que para nosotros está buenísima. Segunda línea de investigación, que para mí es disruptivo a otro nivel. Dato simulado y dato sintético. Esto es una revolución. Desde todo punto de vista. ¿Por qué? Porque hay una máxima que ustedes deben conocer que se repite como un mantra. De hecho, la ONU lo dice en una resolución. Entra basura, sale basura. ¿Sí? Es el mantra. El algoritmo solo va a poder reflejar los datos a los que accedió. ¿Sí? Salvo que sea un algoritmo digamos, que se aplique la técnica de algoritmos evolutivos a aprendizaje por refuerzo no supervisado. Ahí no es así. Ahí es otra cosa, ¿sí? Pero el machine learning clásico, digamos, redes neuronales convolucionales con aprendizaje semisupervisado o supervisado, y labeling, o sea, etiquetado, eventualmente manual humano a la entrada o a la salida, ¿sí? Es obvio que aunque sea una caja negra, aunque tenga partes negras y partes más grises, pero lo cierto es que el control humano más o menos se puede sostener, más o menos digo, la palabra más o menos. Ahora, cuando vos introducís datos sintéticos o datos simulados, digo porque son dos de la misma especie, ¿sí? Son datos que no existen en la realidad, que o bien, y ahí hago la distinción, o bien, en parte toman parte de datos reales, pero simulan otra parte que no existe en la realidad. Y el dato sintético es el enteramente simulado, digamos, no toma nada de la realidad. Podrían ser distinciones conceptuales mucho más profundas, ¿no? Pero estoy haciendo a nivel muy básico. Entonces, ¿qué pasa con esto? Y esto es una revolución. Porque acá nos vamos del paradigma reproduzco el sesgo. Acá introduzco el sesgo. Lisa y llanamente, lo creo. Y esto no está explorado. Yo no he visto paper de esto. Ni uno solo. Miren que nosotros tratamos de investigar y estar a la vanguardia de los papers que salen, no porque tengamos un grupo de investigación filosófico, y además porque estoy terminando un máster en IA, ahora en un mes entrego el trabajo final, hice un máster en IA. Yo venía de las ciencias blandas, yo venía de ciencias jurídicas, tengo un doctorado en Derecho, y un postdoctorando, estoy por terminar un postdoctorado en Derecho, pero me formé en programación y estoy terminando un máster de IA. Y todas las personas que están cursando conmigo el máster, no hay casi ninguno de las ciencias blandas, sin excepción, están empezando a enfocar su negocio con datos simulados y con datos sintéticos. Porque dicen, es decir, y esto se los doy como input, porque no sé hasta qué punto se los han contado o hasta qué punto lo saben, porque quizás no sé hasta qué punto están con lo duro de esta disciplina. Esta lógica de, ay, no tenemos Big Data, está empezando a licuarse. Cada vez se está aprendiendo más de entornos de Small Data y de algoritmos que se llaman Once Look o One Shot, que es, dame 30 casos, yo ya aprendí. No necesito millones de datos, miles de datos. Con 30 casos yo aprendí. Y a su vez, si no aprendí, no te preocupes. Yo simulo el aprendizaje y voy a llegar a algo parecido a lo que vos me estás pidiendo. Esto es tremendo. Conceptualmente esto es tremendo. Pues esto nos lleva a otro paradigma. Ustedes lo alcanzan a vislumbrar, ¿no? Esto introduce un problema súper robusto a los que ya existían. Digamos, en mi opinión, complejiza el problema dramáticamente. Si yo, con las bases de datos que he trabajado, a mí alguien me dice,
voy a simular esto. Por ejemplo, nosotros hemos hecho ejercicio de simulación para anonimizar bases de datos. Hoy en día hay muchos algoritmos que se ocupan de anonimizar bases de datos, ¿sí? Para tratar de hacer que la persona proteja sus datos sensibles. Los algoritmos para entrenar estos que se están usando ahora son todos datos simulados. Agarran una base de datos, le ponen nombre, le ponen apellido, le ponen DNI, entonces son todos datos simulados. Con lo cual, cuando vos vayas a decir, che, Juan, ¿esto es sesgado, este algoritmo? Y no sé, vamos a tener que redefinir la palabra, porque en definitiva, nosotros le introducimos el sesgo a la base de datos. Ni siquiera reprodujo los que estaban en la realidad, porque yo no es que agarré, no sé, 100.000 trámites del registro civil y tomo esa base de datos para anonimizar, que es una base real. Simplemente la simulé. A mí me parece que en esta segunda línea de investigación es crítico tener un abordaje multidisciplinario. Crítico. Porque esto va a acelerar muy rápido y porque esto le va a sumar una capa de problemas muy robusta a las ya existentes. El algoritmo de Amazon y así, el algoritmo digamos, de Compass y así, todos los casos famosos que son los famosos algoritmos que discriminan, los algoritmos que, etcétera, etcétera, etcétera. Para cerrar, a mí me parece que para hacer un análisis, no me atrevo a usar la palabra filosófica, pero sí un análisis que haga que haya un estándar más robusto sobre lo que se trabaja, es que habría que tratar de entender cuáles son las implicancias dentro del género Machine Learning, que es lo que yo veo que muchas veces no se hace. Es decir, se mete en una misma bolsa un algoritmo digamos, evolutivo bajo un aprendizaje por refuerzo no supervisado con una red neuronal clásica multicapa, perceptrón, o convolucional, o recurrencial, que aunque tenga una parte de opacidad en las capas ocultas, si es que es una red multicapa, porque hay redes neuronales que a su vez son de capa simple, con lo cual ni siquiera tendrían el problema del deep learning clásico. Para mí, si no se hace esta distinción técnica, se trasladan problemas que no corresponderían con esa solución técnica. Por eso creo que los algoritmos con datos simulados deberían ser otra categoría aparte, porque van a exponenciar problemas. Porque además, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo sobre cómo vamos a hacer la simulación? Digamos, ese es el consenso que vamos a tener que tener. Gracias por haberme escuchado. Obviamente estoy para que hagamos interacción y quise ser súper concreto, súper sintético y a su vez tratar de ir al hueso en cosas profundas porque sé que manejan los temas. Bueno, muchísimas gracias, Juan. No sé, a mí me dejaste la cabeza con un montón de preguntas, pero no sé, no sé si hay alguien por ahí que quiera comentar algo. Todo esto último que dijiste, los datos simulados, etcétera, me da mucha curiosidad ver justamente cómo se simulan, que supongo que debe ser la clave. Sí. Cómo se simulan. Pero bueno, veo que hay algunas manitas levantadas, así que vamos ahí. Federico levantó primero la mano. Buenas, ¿qué tal? Muy buena la charla, Juan, me gustó mucho. Yo Gracias. tengo algunos comentarios, en especial sobre el punto 2, sobre esto de explicitar las condiciones económicas o las visiones económicas de una empresa como para evitar los sesgos. Y yo ahí veo algunos problemas, en especial dos, que probablemente se relacionan con el punto 4, que no sé si lo tienen tan en cuenta. A ver. En primer lugar, que yo creo que a veces no es obvio cuáles son esos intereses. Entonces esto puede generar problemas porque capaz se te filtra ahí un sesgo y vos no te das cuenta. Y hay otro problema adicional, creo yo, que es que a veces tenés intereses genuinos, pero que por condiciones generales del sistema, que capaz no tenés en cuenta, del sistema económico, digo, a nivel social general, también se te filtran ahí sesgos sin que te des cuenta. Después tengo otras consultas, pero si querés, primero a ver qué opinas de eso, o qué me podés decir Fede, más o menos. coincido. Solamente te complemento. Nosotros nunca hablamos de evitar sesgos. Siempre hablamos de mitigar. Y sesgos negativos.
porque creemos, por ahí estamos equivocados, creemos que los sesgos son una condición inherente a nuestra especie biológica, que nuestro cerebro por default produce sesgos por la forma en que procesa la información, y que por tanto lo que deberíamos tratar es de evitar o de mitigar ciertos sesgos que a su vez son negativos porque hay un conjunto de la sociedad que se pone de acuerdo en que sean negativos, con lo cual no son negativos por default de manera ontológica. Pero sacando esa parte, Fede, mira, primero coincido, muchos son implícitos, con lo cual en alguna medida se nos van a pasar y lo sabemos. Con lo cual lo que hacemos es, si detectamos que son implícitos y no se vuelven explícitos, Fede, si querés te pongo el ejemplo. Yo cuando veía la cara de un director de compras, yo ya tengo clarísimo, aunque él no me lo vuelva explícito, que el algoritmo de Machine Learning italiano claramente iría en contra de. Entonces, lo que decidimos es no trabajar con ellos o no hacer Machine Learning. Con lo cual, no pretendemos resolver el problema. Ese es nuestro enfoque. No, digamos, podemos tratar de que se vuelvan explícitos o podemos tratar de ver cómo somos actores de cambio. Porque a mí me gusta ser actor de cambio, digamos. Después hay posiciones filosóficas diferentes. Yo siempre me identifiqué con los sofistas, con lo cual yo creo que a través de la acción y de la palabra, por ahí se pueden producir, digamos, modificaciones del status quo. Entonces, por ahí es para tratar de no ser parte de lo que yo considero un problema. Después, en relación con el sistema, esto ya mucho más sofisticado, y comparto, Fede, y ahí, en esos casos, en donde detectemos que esto va en contra de ciertas cosas, hay que pensar muy bien si es que el proyecto va a llegar a un buen puerto. Vos acordate, Fede, que mi traje acá es, dentro del espacio académico, yo estoy en lo que es transferencia, no estoy en investigación básica, con lo cual mi core es tratar de darle a alguien una herramienta que mejore un ecosistema y que entre los dos coincidamos en que eso es un ecosistema que tiene que ser mejorado, ¿no? En donde veamos que no es así, digamos, nos retraemos. Quizás una empresa de Silicon Valley dice, vamos para adelante, rompamos todo, no nos importa nada. Esto es lo que nosotros tratamos de hacer como un laboratorio de una universidad pública. Que fíjense que en Argentina no hay muchos que se dediquen a la transferencia. Que no está ni bien ni mal, pero yo creo que es lo que vamos a hacer también desde UBATEC ahora. Vamos a crear otro laboratorio en UBATEC, porque tenemos que fortalecer la transferencia. Nosotros creemos que tenemos que ser un puente entre la investigación básica y las empresas. Que no puede, acá hay un océano que no está abordado, porque es como binario. O están los investigadores que dicen, no, guarda, no hagas esto, o están las empresas que quizás no tienen estándares éticos o que no les importa ni la investigación ni el impacto sostenible de lo que hagan. Eso es, Fede, respecto de eso que me decías. Muchas gracias. Bueno, tenemos también preguntas de Andrés. Sí, muchas gracias, Juan. La verdad que muy buena tu experiencia. Estoy también de acuerdo con, especialmente con esta idea de no pensar a los sesgos como errores, sino hacer una distinción, de decir que de acuerdo al contexto quizás sean indicadores Claro. de algo. Me Y gusta eso, me gusta como concepto, que sean más indicadores, está bueno eso. Y también estoy de acuerdo en que transfer learning basado en visión artificial con datos sintéticos va a ser los próximos 5 años van a ser en base a eso. Además, transfer learning hay algo muy similar a lo que hacemos nosotros en términos cognitivos, ¿no? De poder tomar ciertas... Marvin Minsky, uno de los primeros, decía, ¿no? La forma de saber algo es casi haberlo sabido, ¿no? Y justamente hay algo en la novedad, cuando vos lo trasladás a un nuevo ambiente, tiene que aparecer esa novedad, y ahí es como donde ganás el insight. Y efectivamente comparto la preocupación por los riesgos de ir con un modelo a algo y decir, bueno, dado que por tal razón en tal lado funciona muy bien, por la generalidad con la cual creemos que sale de ahí, va a funcionar bien en todos estos lados. Así que efectivamente hay algo ahí que hay que, en lo que hay que ahondar justamente para poder transmitir los riesgos que hay sobre esa ilusión de generalidad y de inteligencia que habría detrás. Y dos preguntas pensando en tu experiencia, y tiene que ver, una es con esto que decías, la dificultad de hacer inteligencia artificial o cualquier tecnología en contextos en los cuales
por distintas razones tenés que modificarlos para una realidad en particular, y a su vez la realidad de los recursos escasos para la aplicación y la investigación, ¿no? Obvio. Entonces mi pregunta era, ¿cómo se está haciendo para sortear esa dificultad en la que vos, por ejemplo, por ahí decís, bueno, yo sé que la solución ideal para tu problema sería, no sé, aplicar un tipo de arquitectura de redes neuronales profundo, no sé, entrenarlas 2 semanas en un clúster, pero bueno, eso sería imposible de pagar o lo que sea, tanto para la universidad, para el sistema de investigación o para una empresa en la que uno va y ves, bueno, te ofrezco soluciones subóptimas. Y en eso, la pregunta que me surgía es, ¿qué tanto se están, cuando vos vas a satisfacer alguna demanda en términos tecnológicos, qué tanto te ves obligado a hacer o usar machine learning de tipo más opaco, ¿no? Digo, vas y decís una red neuronal y no usar, no sé, Superbad Machines o un árbol de decisión, si hay algo que pueda funcionar. Buenísimo. Excelente las preguntas, Andrés, súper sintético, además por el tiempo, para no abusar del tiempo de ustedes. La primera, una máxima, menos es más, es la que nos rige. Es frente a escenarios subóptimos desde donde lo mires, brechas por donde quieras, es minimalista. Hagamos algo que incubemos, pero que permita ir construyendo una lógica en la que sabemos que la inteligencia simulada, que a mí me gusta llamarla así, la inteligencia artificial simulada, de alguna forma empieza a ser parte de tu ecosistema, aunque sea súper subóptima lo que vamos a hacer. Entonces, esa es la máxima frente a, mira, no puedo hacer clúster con, por ejemplo, hoy en día las licencias de Amazon para ciertos problemas machine learning suelen ser baratas, como las de Google, pero quizás vos para iterar o mezclar algoritmos de código abierto o no, requerís talento humano que ni a palo se va a dedicar a esto por un contrato o por 2 mangos con 50. Entonces, quizás ahí está el problema, no tanto porque las redes neuronales sean caras, o porque quizás requiera ciertos procesadores de NVIDIA o hardware de NVIDIA, y que quizás eso vos lo podés hasta te suele salir barato para ciertos usos. Yo veo, el problema es en el talento. No tenés talento para hacer eso que querés, entonces por eso tenés que ir siempre a subóptimos y a enfoques minimalistas. Y lo segundo es, también tenemos otra máxima, que en el derecho se suele llamar ponderación de bienes jurídicos. En criollo sería, cuanto más relevantes sean los derechos involucrados, cuanto más relevante sea la empatía humana y así una serie de indicadores o de parámetros, menos tecnología de reemplazo black box voy a usar. Esa es la máxima. Cuanto menos derechos... Sí, voy a ponerle ejemplos a esto. Juan, un bot orientativo, boti, ¿sí? Me meto en un bot que me dice, quiero pagar patente. Y con 2 clics me ahorra lo que antes era tráfico, un día de trámites. Es obvio que dentro de la escala de impacto está bajo. Entonces, es obvio que Boti está basado en redes neuronales, ¿sí? Que son los agentes conversacionales, que por supuesto son algoritmos preenlatados que matematizan, con lo cual en parte son cajas negras, obvio, pero que en definitiva el producto de la caja negra puede ser aceptado y no genera grandes problemas en la sociedad. Esto es una opinión, por ahí alguien me dirá, no, Juan, esto genera grandes problemas, se podrá debatir. Esa es una variable. Y la otra es no tener un análisis sesgado sobre las redes neuronales que yo creo que existe en la comunidad en general. Esto yo lo pude detectar con varias personas que saben mucho Machine Learning. Gerardo Simari, Vanina, Martínez, digamos, y Elsa Esteves, etcétera, gente que sabe mucho, mucho a nivel muy sofisticado. Un día viene Gerardo y me dice, Juan, acá te apliqué, quienes hacen Machine Learning aplican un montón de algoritmos para resolver un problema. No es que dicen, ay, yo solo voy con el algoritmo Pirulo. Te aplican regresión con K-means, y después te aplican Decision Tree, y después te aplican
Y así te van aplicando técnicas diferentes con algoritmos diferentes. Entonces yo diga, un día que vi que había 22 algoritmos para un problema. Por ejemplo, tendencia. Yo digo, claro, esto es otra dimensión. Ya no es porque uno piensa en la caja negra y uno dice, wow, hay un algoritmo y una caja negra. Son vastas cajas negras que se solapan entre sí, con lo cual ir a abrir la caja negra para mí es no solo una utopía conceptual, sino que además es como un falso dilema. No hay una caja negra que abrir. Lo que hay son capas de algoritmos que probablemente no podamos hacer una ingeniería inversa tan precisa en donde yo pueda trazar todo lo que pasó. Es más, a mí Gerardo me ha dicho, no, es una tarea casi imposible, Juan. Lo podríamos hacer, es como una reconstrucción. Entonces, lo que a mí me parece es que hay que tener, esto es una opinión, hay que tener una visión de caja más gris o de reconstrucción, lo que se llama, ¿viste? Machine Learning interpretable o explicable, o fairness, vieron que se conoce como fairness, en Estados Unidos se conoce como fairness, en donde vamos tratando de aproximarnos y eventualmente después el coto lo ponemos de manera humana. Lo que se llama el human in the loop, lo ponemos, mira, frente a esto y esto y esto, no. Y si el algoritmo me da este input, no lo voy a tomar ni siquiera como un indicio. En otros casos lo voy a tomar como un indicio. En otros casos lo voy a tomar como un fuerte input que me va a pesar mucho en mi decisión. Lo que pasa es que yo no sé si hacer una valoración a priori de eso. Quizás en las armas autónomas sí podría ser una valoración a priori, también lo podría hacer en otras disciplinas, pero en general en un montón de problemas yo no creo que se pueda hacer una valoración a priori, habría que ver los segmentos dentro de donde se quiera aplicar esta lógica. Es un poco lo que nosotros pensamos, Andrés, de eso. Bueno, tenemos una manito más que es la de Julián y supongo que después ya vamos a ir cerrando. Me había olvidado. Andrés preguntó algo muy parecido donde iba a apuntar para sorpresa quizás de nadie. Pero nada, quería rescatar una cosa adicional, Juan, de tu presentación. Muchas gracias. Fue la verdad muy interesante. Yo creo que es muy difícil tener en cuenta la dificultad de poner estos algoritmos a prueba en contextos artificiales, digamos, o sin... no los podés correr o testear sin datos del mundo real, digamos, o sin un contexto más o menos similar al que efectivamente van a ser aplicados. Y eso suma, bueno, lo que charlaba recién con Andy, ¿no? La complejidad de poder hacer un assessment de cuáles son las dificultades de estos sistemas, ¿no? Y resulta muy interesante pensando en esto de, bueno, de hacer cambios, como también hay capas de abstracción, digamos. Yo últimamente he estado pensando mucho a raíz de este workshop en el concepto de metajuego. No sé si alguien conoce o ha jugado Magic the Gathering, ¿no? Claro, la idea está de que uno no puede alterar el metajuego yendo directamente hacia el metajuego, sino que la única forma de modificar estas pautas más generales es a través del desarrollo del nivel más bajo, digamos, o el nivel anterior, que es el del juego. Y entonces pareciera que todas las dificultades con las que nos estamos encontrando en estos sistemas automatizados tienen una dinámica similar. Pareciera que intentos de ir a reglamentar cosas, el viejo echa la ley, echa la trampa, ¿no? Si le pedimos a Facebook que cumpla con algunos requisitos, van a encontrar la manera de cumplirlos y haciendo un atajo para seguir obteniendo estos, digamos, distintos beneficios, ¿no? Entonces, pareciera que hay como una complejidad adicional en poder gestionar estas aplicaciones en dominios en los que pareciera ser que no son óptimas. Firmo. Comparto, Julián, comparto plenamente. Y es más, solo agrego, y para terminar, solo agregaría, si bien se pueden agregar muchas cosas más, yo creo que vieron que hay otra rama de la sociología que es un poco parecida a lo que ustedes hacen con la filosofía desde la sociología, igual que en la antropología, que es la relación entre las sociedades y la tecnología, y de la antropología con la tecnología. A mí es algo que me viene dando vueltas en la cabeza, que por supuesto que lamentablemente no me puedo ocupar mucho, y me encantaría poder armar un grupo de investigación de eso, es estos dilemas que se van planteando
porque en definitiva suelen ser dilemas o plantearse como dilemas. A veces pueden ser falsos dilemas, pero se plantea un dilema porque, como se acuerdan de los bueyes que había que cortar el yugo del buey, digamos, que no se podía resolverlo, porque en definitiva es una posición axiológica que tenga sobre el fenómeno, y que en definitiva eso es lo que lo resuelve, entre comillas, no se resuelve el fenómeno, simplemente se va arrastrando en función de las posiciones axiológicas diferentes. No es que se resuelve un problema, no se resuelve nada, conceptualmente hablando. Y ahí yo lo que veo es que, desde mi experiencia, y con la gente que está en estos temas de tecnología y de tratar de usar oráculos predictivos, porque son un fetiche, digamos, son los delfos del siglo XXI. Entonces, ahí, y además como la IA es la única tecnología predictiva, no hay otra. Por eso es tan disruptiva y por eso se lleva, por eso es como la protagonista principal de estas tecnologías, porque es la única que de alguna forma reemplaza o supera capacidades cognitivas, o al menos las simula. Entonces, ahí a mí lo que me parece es, compartiendo con lo que decís vos, Julián, es que tendríamos que empezar a razonar cómo estas capas se van retroalimentando entre sí y ir distinguiendo desafíos. Eso es lo que yo creo que falta hoy en día. Digamos, no hay como una hoja de ruta de desafíos por capa, y quizás estaría bueno empezar a pensar en una hoja de ruta de desafíos por capa. Hoy es lo que suele pasar, ustedes lo deben estudiar, yo lo intuyo por algunas cosas que he leído, siempre cuando las tecnologías crecen o maduran a sus inicios, producen, había un video que yo les quería compartir, que es, después se los mando, está buenísimo el video, es un video en el cual, les juro que es imperdible, yo cuando lo vi dije, wow, este era el tráfico en el 1900, es un video que recrean con redes neuronales cómo era un día de tráfico en 1900, en una ciudad estadounidense. Vos ves la calle y era el caos. El tranvía, el coso, doblaba acá, doblaba allá. Vos veías eso y decías, ¿qué es esto? ¿Cómo no pisan gente acá? Era la selva, literalmente la selva. Vos ves una calle hoy y ves cómo la selva se convirtió en leyes de tránsito, autos autónomos, automatización, etc. Esta analogía es como que muy útil. Las tecnologías nacen y son selváticas. Son el rey de la selva. Las personas hacen lo que pueden, como quieren, como pueden. El tranvía va al lado del otro y el otro va al lado del otro. Uno piensa una cosa, otro piensa otra, hasta que en un momento empiezan a madurar y empiezan a armarse capas de regulación y empieza todo a estandarizarse o no. Pero Julián, siempre va a existir, quizás saco la palabra siempre, hay una tendencia Homo sapiens a de alguna forma siempre ir más allá de las reglas. Yo creo que tiene que ver con la actividad recursiva, que el neocórtex siempre quiere salir de los límites. No sé cuáles eran las causas de esto, yo los desconozco, no soy un experto. Me parece que lo que deberíamos hacer, y además por mi formación de regulación, es que seamos mucho más multidisciplinarios, porque a mí me pasa que cuando yo estudiaba Derecho, los filósofos del Derecho eran como una élite que estaban en el Olimpo, ¿sí? Y bajaban de vez en cuando a hablarle a los otros, ¿sí? Y esto está fantástico. Yo entiendo que quien hace mucha sofisticación recursiva, es obvio que después las cosas le parecen tontas. Me lo decía mi abuela, es obvio que después te parece pavo algo. Pero en la simpleza y en eso hay cosas que quizás retroalimentan y viceversa. Entonces, si no logramos amalgamar equipos de filósofos, sociólogos, antropólogos, yo veo muy difícil solucionar problemas de este siglo. Porque no son problemas que nacen estancos, son problemas que nacen súper complejos y multidisciplinarios por default. Entonces, no es que se juntan los abogados, y lo van resolviendo cada uno desde su lugar. Para mí es crítico que hagamos trabajos multidisciplinarios. Para mí es crítico eso, y hacer por capas, como decías vos, Julián. Y ir identificando capas para no meter todo en la misma bolsa. Bueno, Juan, muchísimas gracias por la charla, por todas las respuestas. Nos quedamos con esta invitación que tomamos muy en serio para poder ver si charlamos en algún momento y hacemos alguna cosa interdisciplinaria. No bajamos del Olimpo, estamos aquí en la Tierra y queremos charlar. Yo sé que sí, Tomás me lo ha dicho esto, yo sé que ustedes son de los que están en la Tierra.
Así que sería excelente continuar en otro momento esta charla, pero ya es muy tarde y ya abusamos de vos mucho rato, así que te agradecemos mucho y la seguimos en otro Santiago, momento. John, Julián, Andrés, Muchas Karina, gracias. Diego, gracias. Tomás, gracias, Diana, ¿eh? Nos vemos. Cuídense. Adiós. Igualmente.